Bueno, pues siempre nos da mucho gusto vernos, ¿verdad? Bendito Abba, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor para nosotros, gracias porque eres paciente con nosotros, gracias Señor por todo lo que tú nos enseñas a través de la Torah. Gracias Señor por tus misericordias para tu pueblo. Gracias Señor por cada persona que está aquí, por cada persona que nos ve desde casa. Bendícenos, protégenos, guárdanos y ayúdanos Señor a buscarte como tú quieres. Ten misericordia Padre, en el nombre de Yeshua en este Shabbat. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues la parashá, la porción de lectura que nos toca ahora es la 19, Terumá, que es ofrenda. Es de Éxodo, de Shemot 15, 25, 1 al 27, perdón, 19. Muy bien, gracias. Muy bien, pues esta porción, ¿verdad?, que describe todos los utensilios, ¿verdad?, y también el arca, ¿verdad?, el lugar, ¿verdad?, donde va a estar el Señor, su presencia, así lo decidió Él. Vamos a entrar a la lectura de la Torah. Vamos a ver, dice en Shemot 25, 1 al 4. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. De todo varón generoso de corazón recogeréis una ofrenda para mí. A ver, ¿quiénes son los varones generosos? Aleluya. Yeah. Sí, ofrenda para mí. Y esta es la ofrenda que recogeréis de ellos: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, etc. Y los materiales siguen. Aquí hay algo bien muy notorio, ¿verdad? Porque dice que es una ofrenda para Él. Entonces se está solicitando que el pueblo de Israel empiece, ¿verdad?, a dar. Tenemos que recordar que el pueblo de Israel, gracias, sale de Egipto y dice la palabra del Señor que Él iba a poner en Egipto esa gracia delante del pueblo de Israel y que iban a despojar al pueblo de Israel y les pidieron joyas, oro, etc. Entonces aquí hay algo importante, porque cuando el Señor te pide algo que ya te dio, algo que ya ahora sí que Él es nuestro proveedor en todo sentido, y Él es el que te da para que tú puedas dar. Entonces ese es el principio. Aquí hay una cosa especial, porque esta ofrenda en esta parashá es, ahora sí que podríamos decir que es en su naturaleza y por lo que era, única. En otra ocasión se hacen otras peticiones de que el pueblo aporte, supongamos para el templo de Salomón, y el pueblo aportó y sobreabundó, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el Señor está pidiendo que el varón sea generoso de corazón. Amén. Amén. Y esto es algo muy importante. Ahora sí que es una característica del pueblo de Israel. Nosotros debemos de ser generosos. Debemos de ser generosos, porque hemos recibido con mucha generosidad de parte de nuestro Señor. Y esto es muy importante, que nosotros empecemos a aprender que como hemos recibido, también tenemos que dar. Amén. Amén. Muy bien. Pero aquí hay un propósito para esta ofrenda que se está pidiendo, esta dádiva, ¿verdad?, del pueblo del Eterno, que es de un corazón generoso. Y dice en el versículo 8: tienes que hacerme un mikdash, un santuario, para que yo pueda habitar, morar entre ellos. Lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre, y el diseño del tabernáculo y el diseño de su mobiliario, así como lo tienes que hacer, harán pues. Entonces vemos que en esta parte, cuando empieza esta ofrenda, esta recaudación, ¿verdad?, para poder hacer el mikdash, la palabra del Señor dice en estos versículos algo que nosotros tenemos que considerar. Tienes que hacer.
dice ahí. Y luego en el 9 dice, lo harás. Y en el 10 también, cuando empieza con el arca del pacto, dice, harán pues el arca y con estas características. Aquí es bien importante que nosotros estamos viendo dos cosas que el Señor está pidiendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Está pidiendo que el pueblo, uno, dé. Y segundo, que haga, exactamente. Cuando a mí me llamó mucho la atención, se los voy a poner en la Biblia textual, adelante. Pasen por favor, ¿sí? Textual. Y quise marcar, ¿verdad? En mi Biblia textual, las veces que la palabra del Señor habla acerca de esto. Vamos a ver. Vamos a Éxodo 25. Yo lo voy a poner en la Biblia textual. Y hay que poner atención aquí en la pantalla, ¿verdad? Las veces que la palabra del Señor se repite, ¿verdad? El harán. ¿Sí lo están viendo? Harán, recubrirán, pondrás, meterás, harás, pondrás, haréis, pondrás, harás, 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 harás. Una y otra vez. Cuando nosotros vemos en el capítulo 26, nosotros también vemos que en el capítulo 26 se dice constantemente acerca del hacer. Harás. Tienes que hacer. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Qué hermosos. Mira nomás. Gilita. Qué bien. Bienvenidos. Ok. Capítulo 26. Harás. Otra vez, por favor, vean la pantalla. Ah, qué caray. Permítanme. Gracias. ¿Y por qué no me decían nada? Ay. Bueno, no me voy a devolver. Pero en el capítulo 25 también estaba así. Ok, entonces sí se alcanzan a ver lo que está subrayado en amarillo. ¿Otra vez? Muy bien. Ahí está. No importa, dice harás. Dice harás, ¿verdad? En cada ocasión dice harás. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos viendo que en esta parashá, en esta porción de lectura, la palabra es muy clara en el sentido de que hay que hacer. Pero vas a hacer ¿con qué? Con lo que ofrendes. Con lo que tú ofrendes, así es. Entonces aquí me llama mucho la atención porque en esta porción tiene ahora sí que un claro dirección de parte del Eterno para que todo lo que se haga sea con lo que tú das, pero tiene que ver con un propósito específico. El dar y hacer para, y les voy a poner una estrellita al que diga, ¿para qué? A ver. ¿Sí? Y vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Así es. Permítanme, tengo problemas aquí con esto, no sé qué está pasando. Pero algún día vamos a empezar. A ver, otra vez. ¿No? Ahí está. Muy bien. Ahí está, ahora sí, disculpen, Muy bien, entonces vemos, ¿verdad? Que estos capítulos, ese es el énfasis, ¿verdad? Que se está teniendo. En los dos capítulos es el hacer de un énfasis muy, muy grande. Todo se tenía que hacer, pero todo se tenía que hacer bajo especificación. Era necesario que el pueblo entendiera que lo que se estaba pidiendo, se les había dado el material, se les había dado los recursos para que pudieran dar. Pero también cuando se les está encomendando que hagan y hagan repetidas veces diferentes cosas, todo lo que se les dice que tienen que hacer, todo es con un diseño de parte del Eterno. Aquí hay algo bien importante porque cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor nos está diciendo que hagamos, la palabra dice exactamente para qué es esto. Dice así, tienes que hacerme un Mikdash. Vamos a repetir Mikdash. 1, 2, 3. Mikdash. Un santuario.
para que yo pueda habitar entre ellos. Lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de su mobiliario, así lo tienes que hacer. Entonces vemos que todo lo que se está indicando tiene este propósito, para que yo pueda habitar entre ellos. Entonces vemos que la palabra nos está enseñando aquí que no es la manera como nosotros queramos que vamos a hacer las cosas cuando queremos verdaderamente sentir, saber, ¿verdad?, que Él está habitando entre nosotros. Aquí hay algo bien importante, porque nosotros podemos entender que si Él no está en el asunto, ahora sí que en vano se está haciendo. Todo lo que nosotros hacemos y emprendemos, tiene que estar el Eterno, ahora sí que Dios tiene que estar entre nosotros, dirigiendo lo que hacemos. Cuando no está, nosotros estamos haciendo las cosas, ahora sí que sin su dirección, y pues delante de Él, eso completamente no tiene validez. Nosotros estamos viendo que lo más importante en la palabra del Señor, y nos damos cuenta, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar al tema bien, ¿verdad? Que lo más importante en la palabra de Dios es que Él hace al humano, hace al hombre para habitar juntamente con Él, para caminar juntamente con Él. Entonces, cuando las cosas se están poniendo de esta manera, de acuerdo a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de su mobiliario, así es como lo tienes que hacer. De esta manera se tiene que hacer, ¿sí? Entonces la palabra del Señor nos está indicando, nos está mostrando una característica muy especial de nuestro Dios, de nuestro Elohim, ¿sí? Él es el que dice cómo se hacen las cosas. Amén. Amén. Él es el que dice. Entonces, ya vimos, hay dos cosas que se nos están pidiendo, que es dar y hacer. Dar y hacer. Aquí hay algo muy importante. Muchas personas, ¿verdad?, pueden estar dispuestas a dar, pero no están dispuestas a hacer, ¿sí? De hecho dice, ¿sabes qué? Yo pago por no hacer. Ahí va y yo no hago nada, ¿sí? Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo dar y hacer. Dar y de hacer, ¿verdad? Y es bien importante. Tiene que darse y hacerse de acuerdo a lo especificado. E igualmente, ¿verdad?, tanto dar como hacer de acuerdo a lo especificado. Muy bien, vamos a ver. Dice la palabra. ¿Cuál es el propósito divino de esta instrucción? Ya lo leímos, ¿sí? Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Atraer la presencia del Eterno para habitar entre nosotros. Atraer la presencia del Eterno para habitar entre nosotros. Lo que quiero poner bien claro aquí, que la presencia del Eterno, ¿verdad?, habita de acuerdo a lo especificado por Él. No es como nosotros queramos. Él es como Él dispone, como Él dice. Amén. Nosotros tenemos que entender que muchas veces se hacen lugares, ¿verdad?, para que habite la presencia de Él, pero no es de acuerdo a lo dispuesto por Él. No es de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. De hecho, en lugares donde se dice o se presume que está su presencia, ¿verdad?, hay idolatría. Hay cosas que no son de acuerdo al propósito del Señor. Y eso está mal, ¿verdad? Porque el Señor es muy claro en cómo tienen que ser las cosas, ¿sí? A mí me llama la atención que cuando se pide la ofrenda, se pide específicamente los materiales que se van a ocupar. Se dice de qué van a hacer cada cosa, cuáles son las medidas específicamente, para poder, ¿verdad?, atraer la presencia del Eterno, para habitar entre nosotros. Amén. Muy bien, vamos a dar. Y dice así: la gloria de Yahweh llenó la casa. En Ezequiel 43, vamos a Ezequiel 43. Perdón, y dice así: la gloria de Yahweh entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Yahweh llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono,
el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanarán la casa de Israel mi santo nombre. Entonces, vamos a leerlo amarillo juntos. Dice, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Muy bien. Ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos, ¿cómo? Para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra la casa de Israel, a esta casa, y avergüéncese de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaron de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. ¿Qué es lo que se les tiene que hacer? ¿Entender? El diseño de la casa, sus disposiciones, sus salidas, sus entradas, todas sus formas y todas sus descripciones, todas sus configuraciones, todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Vamos a leerlo juntos, 1, 2, 3. Para que guarden todas formas, todas sus reglas y las pongan por obra. Adelante. Esta es la ley de la casa, sobre la que cubre el monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. ¿Ok? ¿Qué es lo que iba a haber en la casa? La presencia del Eterno. La presencia del Eterno. Y dice, muéstraselo a un pueblo que es pecador. Esto llama mucho la atención, porque ahora sí que con las dimensiones y las especificaciones de la casa se iba a dar testimonio, ¿verdad? De dónde es que habita el Eterno, de dónde habita el Señor, cómo habita, cuáles son las formas y las condiciones en las donde Él va a habitar. El pueblo estaba en pecado y se iba a formar, y ese testimonio a través de la casa, de la habitación de nuestro Señor, ¿verdad? Se iba ahora sí que a enseñar al pueblo, para que pudieran comprender quién era nuestro Señor, quién es el Elohim de Israel. Entonces, todo esto, cuando se ve en la casa, que nosotros vemos en esta porción de lectura, desde Éxodo 25 al 27, está dando, ahora sí que con detalles, con comas, ¿verdad? Con detalles minúsculos aún, las formas que el Señor quiere que se hagan las cosas para Él poder habitar entre su pueblo. Esto es bien importante, ¿sí? No es así como nosotros queramos, de ninguna manera. Tiene que hacerse de la forma que el Señor dice, ¿sí? Y esto es muy importante. Es importante que nosotros ahora sí que experimentemos la presencia del Señor. Nosotros venimos de un contexto, ¿verdad? La mayoría carismático, y que de sentir la presencia del Señor, etc. Pero esto es tan importante que nosotros vemos que se dice que se siente la presencia del Señor y es meramente emocional, porque las formas en las que se busca y en las formas en las que se hace no es de acuerdo a la Escritura. Amén. Y aún empieza a hablar y a alabar al Señor y se hace con falta de sabiduría y de conocimiento de la Escritura, cuando la misma Escritura está estableciendo que cuando se alabe, cuando se le adore a Él, ¿verdad?, sea con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento de Él. Entonces, esto es tan importante que nosotros lo podamos comprender. No es malo que nosotros sintamos, de ninguna manera. Es necesario que nuestras emociones estén involucradas en todo lo que hacemos, en la alabanza, aún en la lectura de la palabra del Señor, aún cuando se está compartiendo. En todo momento las emociones fueron dadas por Dios y no son malas, no son malas. Pero yo no puedo estar ahora sí que basando mi relación con Dios por lo que siento,
cuando las cosas prácticas que el Señor establece no las estoy atendiendo. Aun cuando hay pecado en mi vida, hay cosas que no están correctas en mi vida, pero me quiero acercar a Dios como a mí me dé la gana. No puede ser de esa manera. Ahora, que cuando el Señor lo hace, ¿verdad? En su misericordia, para alguien que no tiene el conocimiento, claro que el Señor de amor y de bondad está abierto, ¿verdad? Sus brazos para recibir. Pero nosotros estamos hablando de que ya tenemos, ahora sí que bastante camino recorrido y seguimos con una vida que no está en el orden que el Señor establece, ¿sí? Y ahí es cuando dice, ¿sabes qué? No va a ser de esa manera. Supongamos, cuando nosotros vemos que el Señor se manifiesta, ¿verdad? Al pueblo y que viene saliendo de Egipto a una Moisés, ¿verdad? En un lugar en campo abierto y se hace, ¿verdad? Atraveso en la zarza ardiendo, pues no hay Mikdash, no hay santuario, no hay un templo, no hay nada absolutamente. Y el Señor empieza a hacer todo, ¿verdad? Lo que tiene que hacer para mostrar ahora sí que a su pueblo quién es Él y cómo es que le gustan las cosas. Y lo que veo yo es que se establece que Dios, ¿verdad? Nuestro Elohim es un Dios de orden, que Él establece cuáles son las formas, las maneras, todo en realidad. Vamos a ver. Y vamos a empezar por aquí, en 1 Corintios 6. Somos templo de Elohim, dice la palabra del Señor. Y dice así, en el 3, capítulo 3, el siguiente va a ser el 6. Dice así, 3:16. ¿No saben que son santuario de Elohim y el Espíritu de Dios mora en ustedes? El santuario de Elohim es santo, el cual son ustedes. Y desde ahí, ¿verdad? Que sabemos, ¿verdad? Que el Espíritu del Eterno mora en su pueblo. Sabemos que tenemos que tener un orden. Hay un orden establecido. Hay quien hace hasta una comparación, no me he puesto a desarrollarlo, ¿verdad? Para verlo, cómo es que el templo del Señor, el de Salomón, tiene la forma del cuerpo humano, ¿sí? Y tiene un significado en cada cosa. Definitivamente nosotros, ¿verdad? Debemos de tener un orden de acuerdo a la palabra. Y no confundir que el Dios de misericordia y bondad acepta que tú vengas delante de Él, aún ya sabiendo cómo es que debería de ser, sí, y no haces lo que se tiene que hacer. Entonces ahí dice el Señor, ¿sabes qué? No, primero voy a tratar contigo, primero se va a hacer de esta manera, porque tienes que aprender que yo soy un Elohim de orden. Amén. Muy bien, entonces es necesario que pongamos orden en el santuario, ¿sí? Que nosotros pongamos orden en el templo, en nosotros, en nuestras vidas, ¿sí? Sigamos. Y dice en 2 Corintios 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia el Mesías con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y aquí está bien claro, ¿no? Porque a veces se alega, no, es que no tiene nada de malo, tenemos que ser misericordiosos. Y bien curioso, ¿no? Porque cuando dice, ¿y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Sí? ¿Y qué está diciendo? La empresa más importante diseñada por Dios para el humano es la familia. ¿Sí se entiende? Es la familia, ¿sí? Y es necesario que entendamos que las partes más importantes en la familia, obviamente el Señor, ¿verdad?, es el marido y la mujer. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Y la respuesta aquí es ninguna. Entonces es muy claro, nos estamos metiendo, ¿verdad?, en camisa de 11 varas, como dicen por ahí, ¿verdad? Dice en el 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Y qué dicen? En el blanco, leemos 1, 2, 3. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sí?
somos el templo del Dios viviente, es lo que dice la palabra. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Entonces, vemos que la palabra del Señor, si está hablando de un orden y de una manera de cómo tenemos que, ahora sí que comportarnos, es para este tiempo aplicarlo a nosotros. Si vemos tantas características, oro, plata, cobre, se tienen que traer estos colores, estos materiales, estas maderas, etcétera. Los artesanos tienen que ser, ahora sí que especialistas en hacer lo que hacen, ¿sí? Si es el Señor, ahora sí que tan meticuloso para hacer todo lo que se está diciendo, es para que nosotros comprendamos que en nuestras vidas debemos de ser así. Debemos de poner cuidado, ¿sí? Debemos de poner cuidado y empezar a entender que si hay algo que, según la palabra de Dios, es contado como un pecado, pedirle perdón, arrepentirnos, restaurar lo que se tenga que restaurar y empezar a caminar de acuerdo al orden del Señor, porque nosotros queremos, ¿verdad?, su presencia en nuestras vidas. Amén. Amén. Y esto es bien importante porque para allá va el asunto. Vamos a ver. Dice, lugar de reunión con Elohim. Otra vez, Éxodo 29. Dice así: allí me encontraré con los israelitas, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas, ¿y qué dice? Y seré su Elohim. Esto es bien importante porque vemos en la palabra del Señor cómo es que se repite constantemente que Él quiere habitar entre los israelitas. El deseo de Dios es habitar en medio de su pueblo, habitar en su pueblo, ¿sí? Y seré su Elohim. Y aquí el problema está, y bien claro, que el Señor, nuestro Dios, por su naturaleza de ser tan santo, no puede estar con alguien que está contaminado. Si no es que es limpio, ¿verdad? Por la sangre, ¿verdad? Por la vida preciosa, por los méritos del Mesías, ¿verdad? Esa persona no puede acercarse. Entonces, esto es bien importante entender la naturaleza de nuestro Señor, ¿sí? Dice la palabra de Dios, vamos a recordarlo. En Isaías capítulo 6, ¿sí se recuerda? En Isaías 6, y dice así: el año de la muerte del rey Usías, vi a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. Por encima de él había serafines, cada uno tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 alas se cernían, alternándose, y clamaban. ¿Lo leemos juntos? Santo, 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 Yahweh Sebaot, la tierra está llena de su gloria. Entonces vemos que la palabra del Señor empieza a describir cómo es que es nuestro Señor, y vemos cómo es que la palabra demuestra que Él es santo y que es necesario que nosotros caminemos en esa santidad, que caminemos apartados para Él. Vamos al 14. Al 14, aquí está. Y lo vemos, ¿verdad? Habitaré entre los israelitas. La presencia del Señor entre los israelitas es algo que está en el corazón del Señor. Pero tenemos que vivir como un pueblo que Él está pidiendo, como Él está pidiendo, con sus características que Él nos pide. Amén. Veamos, dice, ¿por qué Israel fue sacado de Egipto? Porque Él respondió. ¿Por qué fue sacado de Egipto? Vamos a ver. Aquí hay algo bien importante que vamos a aprender, ¿sí? Shemot 29:46. Y conocerás que yo soy Yahweh, su Elohim, que lo saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué dice? Para morar yo en medio de ellos. Yo soy Yahweh, su Elohim. ¿Por qué el Señor tuvo que sacar a Israel de Egipto para morar en medio de ellos? Para santificarlos.
Pero ¿por qué no pudo hacer eso dentro de Egipto? ¿Sí? Porque Egipto, ahora sí que vamos a decirlo de una manera que se pueda comprender, estaba consagrado a otras cosas. Era un pueblo completamente pagano, lleno de ídolos. Aún el faraón, el gobernante, lo que sería el equivalente al presidente, ¿verdad? De ahí, se creía que él era un Dios. Entonces el Señor habla, ¿verdad? Cómo es que saca a su pueblo de Egipto. Pero nosotros entendemos que Egipto es un tipo de ¿qué? Del mundo. Del mundo, así es. Entonces dice que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy Yahweh, su Elohim. Entonces cuando el Señor nos está hablando de que fuimos sacados del mundo, fuimos sacados de Egipto, ¿para qué? Para que Él pudiera habitar en nosotros. Aquí hay algo bien importante, porque mientras nosotros sigamos en Egipto, ¿verdad? La presencia del Eterno no va a estar en nuestras vidas. ¿Sí se comprende? ¿Sí? Esto es bien importante. Nosotros anhelamos que la presencia del Señor esté en nuestras vidas, pero nuestro corazón, nuestra mente, la forma en la que nos conducimos, es como si todavía estuviéramos en Egipto. Es como si todavía estuviéramos en el mundo. Nuestro hablar, nuestras formas de razonar, aún siguen siendo como las del mundo. Reaccionamos como el mundo, ¿sí? Pero queremos que la presencia del Eterno sea en nuestras vidas, ¿sí? Y es necesario entender que la naturaleza del Señor, el Señor mismo nos está diciendo, yo quiero, yo voy a hacer todo lo necesario para poder habitar entre ustedes. Gracias. Yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Yo diseñé esto para habitar en medio de mi pueblo, ¿sí? Pero nosotros queremos seguir con un pie en Egipto. Y el Señor dice, no puede ser de esa manera, ¿sí? Vamos a ver. Dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, es decir, Egipto. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim, ¿qué dice? Permanece para siempre. ¿Ok? Entonces, nosotros requerimos apartarnos del mundo. No estar codiciando las cosas del mundo, porque anhelo y realmente deseo que la presencia del Señor sea en mi vida. Porque queremos que la presencia del Señor sea en la quejilá, en la congregación. Que la presencia del Señor sea en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en todo lo que hacemos. Porque si el Señor está en el asunto, ese asunto ha de prosperar. Y esa es una certeza que podemos tener, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos metiéndonos a esto, ¿verdad? Lo que estamos tratando de ver en esta paracha, ¿cómo es que el Señor especifica todo? Porque Él quiere habitar en su pueblo. Y se tiene que hacer a su manera, de acuerdo a su diseño. No a nuestra manera, sino al diseño de Él. Veamos. En el Salmo 5, versículo 3 dice así: oh Yahweh, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces vemos claramente que el Señor hace, ¿verdad?, una separación. Y dice, bueno, pero si es así, ¿cómo es que salva al pecador? Claro, lo acabamos de explicar ahorita, ¿verdad? Para eso es que vino el Mesías, para poder hacer, ¿verdad?, ahora sí que dignificar la vida del pecador, perdonándolo en arrepentimiento, haciendo techuvá, para que pueda acercarse y ser parte del pueblo del Señor, del pueblo santo. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo podamos ver. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Vamos a ver. Y sigue. Habitaré en medio de los hijos de Israel. Primera de Reyes, capítulo 6. Dice, con relación a esta casa que tú edificas,
si anduvieres en mis estatutos, si hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré allá en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Entonces vemos que el pueblo de Israel, a ver, ¿sí? Aquí viene, ¿verdad?, el asunto. Si anduviéramos en los estatutos, hiciéramos sus decretos y guardáramos todos sus mandamientos andando en ellos, entonces el Señor habitará en medio de su pueblo Israel. ¿Sí? La palabra nos enseña que a través de la historia el pueblo de Israel, ¿verdad?, se corrompía, se hacía rebelde, se ponía anárquico contra su Elohim, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasaba? Después de cierto tiempo, la presencia de Dios se alejaba. La presencia de Dios ya no estaba. Y cuando venían arrepentimiento, otra vez volvía. ¿Sí? Cuando veía que el corazón estaba quebrantado y que venían delante de Él en humildad, entonces otra vez regresaba la presencia del Señor. ¿Sí? Sigamos. Segunda de Crónicas 6. Ahora pues, oh Yahweh, Dios de Israel, ruégote, sea confirmada tu palabra que hablaste a tu siervo David. Pero en verdad Elohim habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Sin embargo, oh Yahweh, Dios mío, tú prestarás atención a la oración de tu siervo y su súplica para oír el clamor y la oración que tu siervo hace ante tu presencia. ¿Sí? Entonces vemos, ¿verdad?, cómo es que el Señor está poniendo, ¿verdad?, las pautas. Claro está que no hay lugar que pueda contener al Señor. ¿Sí? Pero Él dispuso, ¿verdad?, que en su pueblo Él habitaría entre ellos. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Quién habitará en su presencia? Y dice así. En Levítico 26 dice: y pondré mi tabernáculo entre ustedes, y mi alma no los aborrecerá, sino que yo caminaré entre ustedes, y seré su Elohim, y ustedes serán mi pueblo. Yo caminaré entre ustedes. ¿Sí? La palabra del Señor nos dice ampliamente, repetidas veces, cómo está en su corazón el caminar entre nosotros. Pondré mi tabernáculo entre ustedes. ¿Qué quiere decir? Haré habitación. Yo quiero vivir entre ustedes. Aún la palabra, ¿verdad?, se habla como tabernaculizaré. Tabernaculizaré entre ustedes. Ahora sí que extenderé mi tabernáculo entre ustedes. Perdón. Y pondré mi tabernáculo entre ustedes. Siempre el anhelo del Señor, vivir entre su pueblo. Estar entre su pueblo. ¿Sí? Veamos. Y dice en el Salmo 15. El Salmo 15, del 1 al 5. Oh Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, ni admite reproche alguno contra su vecino, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Nosotros, viendo lo que dice el Salmo 15, nosotros nos damos cuenta que realmente el que va a estar en la presencia del Señor es el que se mueve de esta manera. ¿Quién habita en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el monte santo? ¿Quién estará en tu presencia? ¿Quién va a experimentar su presencia? ¿Sí? El que anda en integridad, el que habla verdad, el que no calumnia, ni hace mal a su prójimo. Fíjense qué tremendo, porque cuando nosotros vemos el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, nosotros nos estamos dando cuenta que la palabra del Señor nos dice claramente, tienes que amar a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. ¿Sí? La palabra del Señor nos dice en los mandamientos igualmente que no debes dar falso testimonio.
¿Sí? No debes de hacerlo. Entonces la palabra del Señor nos habla como el estar ordenado según el mandamiento, ¿verdad? Eso nos hace que nosotros vivamos en santificación. La santidad viene, nosotros al pertenecer al pueblo de Israel por los méritos del Mesías, ya somos parte del pueblo santo, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero para caminar en la santificación, e ir caminando, ¿verdad?, creciendo en la santificación, es necesario obedecer su palabra. Es necesario que nosotros dejemos de pecar. Que en realidad pues, es lo mismo, ¿verdad? Pero es la misma moneda, ¿verdad? Es la misma moneda, pero con dos caras. Es dejar de pecar y obedecer la palabra, pues podría decirse que es exactamente lo mismo. En el momento que yo estoy caminando en obediencia a la palabra, yo no estoy pecando, ¿sí? En el momento que yo estoy pecando, es obvio que no estoy en obediencia a la palabra. ¿Sí se comprende? Muy bien. Sigamos. Y dice en Isaías 57. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y esto es tan importante porque delante del Eterno no se parará ni soberbio, ni orgulloso, ni ególatra. La soberbia y toda esa jactancia es abominable delante del Señor. Él habita en la altura y en la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu. Sin humildad no puedes, ¿verdad?, venir delante del Señor. Reconociendo el orgullo y la soberbia es que nosotros podemos acercarnos al Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos lo está poniendo en su palabra, que es necesario que sea así. Nadie se ensoberbece delante de Él. Al que es humilde, ¿verdad?, el Señor en su tiempo lo va a levantar. Pero al que es soberbio, su caída está próxima. Eso es lo que nos enseña la palabra. No hay soberbio que pueda prevalecer, que pueda continuar delante de la presencia del Señor. Amén. Es bien importante esto. Vamos a ver, en el principio el pecado alejó al hombre de su presencia. Si algo, ¿verdad?, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, es la obra del Mesías en ese madero. Cuando Él derrama su sangre en ese madero, derrama su vida, nosotros nos damos cuenta que Él está haciendo ahora sí que esa labor para que nosotros podamos accesar otra vez a la presencia del Padre. ¿Sí? La palabra del Señor es bien clara. En Juan 14:6 dice, ¿verdad?, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre sino por Él. Nadie viene al Padre. Es necesario que yo pueda comprender que mi pecado tiene que ser quitado por la obra del Mesías para yo poderme acercar al Padre. Si quitas al Mesías de enfrente, ¿verdad?, de esta fórmula que Él diseña, que el Eterno diseña, no puedes accesar al Padre. ¿Sí? Nosotros tenemos esa fe, nosotros confiamos en la obra del Mesías y nosotros creemos que Él murió por nosotros, ¿verdad? Que el castigo que era para nosotros fue sobre Él. Que sobre Él fueron todas nuestras culpas y Él pagó por esos pecados. Entonces, nosotros, ¿verdad?, en la fe, en la confianza que tenemos en Yeshua, nuestro Mesías, es que nosotros podemos acercarnos a la presencia de nuestro Señor. Veamos, dice en Bereshit, en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Yahweh Elohim, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Yahweh. Elohim entró entre los árboles del huerto. Entonces, aquí vemos algo tan importante porque la palabra nos dice, se escondieron de la presencia de Yahweh. ¿Por qué? Porque habían pecado. Porque habían pecado. Y precisamente el pecado que avergüenza es lo que nos hace que seamos separados de nuestro Dios que es santo. Amén. Necesitamos volver a nuestro Mesías. Necesitamos volver a la obra del Mesías para que Él limpie nuestras vidas y podernos acercar al Dios verdadero. ¿Sí? Entonces vemos también, ahí en Bereshit, dice 4:13-14,
Y dijo Caín a Yahweh: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Por qué había llegado a esa conclusión Caín? Precisamente porque había matado, había asesinado a su hermano, ¿verdad? Y el pecado, ¿verdad?, le abrió la puerta a él. Dice la palabra que se le advirtió, ¿verdad? Porque decía que el pecado estaba a la puerta, que era necesario que tomara control, que tomara autoridad sobre esa situación, pero no lo permitió. Se dejó llevar por su sentimiento, por sus celos, y esos celos vinieron ahora sí que a culminar en un asesinato de su hermano. Y eso hace que se separe de Dios. El pecado hace que te separes de Dios, pero la santificación hace que la presencia de Dios sea en nuestras vidas. Es necesario que nosotros, como congregación, como Quejilá, permanezcamos en santificación, que quitemos el pecado de nuestras vidas y que la manifestación de la presencia del Eterno sea entre nosotros, no fingida, no tratando de jalarla, ahora sí que manipulando las emociones, sino que verdaderamente, porque hay un pueblo que es santo y que busca su presencia, que Él se manifieste. Amén. Amén. Esto es bien importante, que nosotros podamos vivirlo y experimentarlo. En el 4:16 dice: salió pues Caín de la presencia de Yahweh y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Entonces tuvo que irse, tuvo que salirse, porque su presencia, ¿verdad?, no puede, la presencia del Señor no soporta, no tolera el pecado. Es necesario tratar con el pecado. Sigamos. Dice la palabra del Señor: en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando nosotros vemos que la palabra del Señor lo expresa, nosotros, si algo está buscando, ¿verdad?, el mundo, habla acerca de que haz lo que te venga en gana o lo que tú sientas para que puedas ser feliz. Pero nosotros sabemos que eso es falso, porque las decisiones que se toman, ¿sí?, no son las adecuadas para nuestras vidas. Necesitamos la dirección del Espíritu, de la palabra, para nosotros poder verdaderamente tomar decisiones correctas. Y que ahora sí que la tan anhelada felicidad venga a nuestras vidas. Pero nosotros estamos hablando que la palabra habla de gozo, que es más que felicidad. Es tener esa, ahora sí que como esa felicidad, pero dentro, en lo más profundo de nuestro ser. Y que va a brotar, que va a ser, ¿verdad?, exterior, va a exteriorizarse. Dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando vemos en el Salmo 24, dice la palabra de Dios: ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice la palabra: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí se repitió. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces vemos que para estar en la presencia del Señor habla de limpieza de manos y pureza de corazón. ¿Sí? En el 27 dice, y este salmo me gusta mucho, porque dice 27:4: una cosa he pedido a Yahweh y esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir, admirar en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces vemos que la palabra nos enseña cómo es que David, su anhelo más grande era estar en la presencia del Señor. No estaba pidiendo que sea enriquecido, no estaba pidiendo ninguna otra cosa. Lo principal era estar en su presencia, porque sabía que estando en la presencia del Señor, todo lo demás iba a ser añadido. Todo lo demás iba a suplir, porque el Señor iba a tener cuidado de él. ¿Sí? Vemos que Abraham, ¿verdad?, siendo el padre de la fe, estando completamente conectado con el Señor, vuelve a donde experimentó la presencia del Eterno.
Dice en Génesis 19:27, Abraham, madrugando, se dirigió de mañana al lugar donde había estado en presencia de Yahweh. Y yo creo que es bien importante que nosotros aprendamos a volver a los lugares en los tiempos en el que el Señor hemos estado en su presencia. Que volvamos, ¿verdad?, a nuestro primer amor. Que volvamos a los tiempos en que sí experimentábamos su presencia. Que era necesario estar delante de Él, apartar ese tiempo con Él, con su palabra, en alabanza, en oración, yendo verdaderamente sinceros de corazón delante de Él para experimentar su presencia. Y que esos tiempos siempre sean. Si nosotros hemos crecido un poquito, tal vez, en conocimiento, pues en mayor, ¿verdad?, con mayor conocimiento, buscar la presencia del Señor. Buscar verdaderamente experimentar su presencia en nuestras vidas, porque ahí es donde vas a experimentar el verdadero gozo. Ahí es donde vas a experimentar plenitud, no en otro lugar. En Hechos 2:28 dice así: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y en el Salmo 21:5-6 dice: grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría. ¿Con qué? Con tu presencia. Mi alegría está en su presencia. Mi alegría está en que yo experimente que Él está conmigo, que Él camina juntamente conmigo. Y ahí es donde yo voy a experimentar verdadero gozo, donde yo voy a experimentar, ahora sí que plenitud, ¿sí? Y esto es tan importante. No vas a encontrar ni gozo ni plenitud con un hombre, con tu esposo. No vas a encontrar gozo y plenitud con una mujer, el que es soltero. No vamos a experimentar gozo y plenitud teniendo riquezas materiales. Que todo eso podría tener su lugar en la vida, y bendito sea el Señor que te añada, ¿verdad?, el esposo o la mujer, etcétera, aún riqueza. Ok, está bien, siempre poniéndolo en el lugar correcto. Pero nosotros sabemos que el gozo y la plenitud es en la presencia de Yahweh, y no hay otro camino. Ahí es donde yo voy a poder crecer. Ahí es donde yo voy a experimentar el estar bien, para poder ser el marido que tengo que ser, para que pueda ser la esposa que tienes que ser, para poder ser el hermano, ¿verdad?, en la congregación, en la quejilá, que tengo que ser. Pero sin experimentar su presencia, el anhelo de buscarle, no voy a poder verdaderamente ser lo que tengo que ser. Me voy a quedar a medias. Voy a siempre estar menguado, voy a tener esa carencia, porque la presencia de Él no está en mi vida. Yo necesito experimentar su presencia. Y sigue. Hechos 2:28. Ya lo vemos. Pues al que sigue. Salmo 16:11. Carola, vamos a tener un canto, ¿sí? Y dice el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La palabra del Señor, ¿verdad?, es muy clara en que nosotros necesitamos experimentar su presencia. Verdaderamente nosotros buscar su presencia. Sí, es un instrumento, ¿verdad?, la alabanza, en la que podemos nosotros buscar su presencia. Sí. Sin embargo, cuando nosotros venimos y alabamos al Señor, nosotros deberíamos de venir a alabar al Señor porque ya hemos estado buscando su presencia, haciendo su voluntad en nuestras vidas, ¿sí?, obedeciendo lo que el Señor nos está pidiendo, y podemos experimentar la presencia del Señor. Es necesario que el pecado sea quitado de nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Sí. Yo no sé qué es lo que le debas al Señor.
Tal vez te airaste, tuviste ese ataque de ira, no lo pudiste controlar, caíste en pecado, te excediste. Tal vez tomaste algo que no era tuyo y dices, bueno, no tiene importancia. Pero la palabra del Señor le tiene un nombre a eso. ¿Sí? Tal vez hay algo en tu corazón en contra de alguien y no has tenido la capacidad de perdonar. Y la palabra del Señor te manda, tienes que perdonar para poder ser perdonado. No hemos hecho las cosas como la palabra del Señor dice con nuestros padres. Tal vez has deshonrado a tus padres. ¿Sí? O estás verdaderamente enfocado en eso que deseas y codicias el tener aquello. No sé lo que habrás hecho o lo que pudiste haber pecado, pero la palabra del Señor es bien clara. Es bien clara. ¿Sí? Si nosotros venimos con un corazón quebrantado y humillado delante de Él, en nombre de su Hijo que murió por todos nuestros pecados, esa deuda de pecado delante de Él es quitada, es borrada, dice la palabra. Gracias. Yo necesito experimentar la presencia del Señor, pero yo necesito acercarme al Señor sin pecado, verdaderamente a cuentas con el Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Si quieres cerrar tus ojos, inclina tu cabeza y desde tu corazón, reconociendo delante del Señor que sí he pecado, sí he pecado. Ahí a solas y en voz baja, es importante que sí declares con tu boca el pecado que cometiste. Es importante que lo oigan tus oídos, con tu boca, que confieses, sí he pecado, sí he pecado y he robado, he pecado, he hecho chisme, no he tenido control de mí, no he tenido dominio propio y he dado rienda suelta a la ira, me he enojado, he gritado, he ofendido y golpeado a los que amo con mis palabras. Perdóname, Padre, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Porque si vemos todo lo que la palabra del Señor dice, lo que tú nos enseñas, Abba, en tu palabra, todos esos muebles, todo ese lugar estaba cubierto con excelencia, porque así lo pediste tú. Y tú nos cubres con excelencia, con tu Hijo amado. Eso es lo que dice y enseña tu palabra, que somos cubiertos con Yeshua, tu Hijo amado, en que tienes complacencia. Y creemos en sus méritos, creemos en la obra que Él hizo en ese madero, en esa cruz. Te doy gracias, Señor, porque podemos accesar a ti y recibimos perdón, limpieza de nuestras vidas. Perdónanos por haber codiciado, perdónanos por haber codiciado la casa del prójimo, el auto del prójimo, la mujer del prójimo, aún los hijos del prójimo. Perdónanos, Padre, en el nombre de Yeshua. Perdónanos por la idolatría también. Perdónanos por no ser los esposos que teníamos que haber sido, o las esposas que teníamos que haber sido. Perdónanos, Señor, por tanta debilidad. Pero te pedimos, Señor, que tú te glorifiques a través de nuestras debilidades, porque queremos estar en tu presencia. Queremos experimentar estar en tu presencia. Limpia a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a tener un verdadero arrepentimiento. Ten misericordia de nosotros, en el nombre de Yeshua. Que nuestro arrepentimiento sea real y verdadero delante de ti. Que podamos ser valientes para restituir el daño que hemos hecho. Ten misericordia, Abba, en el nombre de Yeshua. Amén. Vamos a cantar un canto que es muy especial. Aquí está, va a estar en la pantalla. Adelante. Buscar elegir a la noche.
puedo experimentar la presencia de Dios si está ahí pecado en mi vida. Es bien importante que lo entendamos. No puedo experimentar la presencia de Dios si hay pecado en mi vida. Yo necesito ser limpio de ese pecado. Y únicamente puede ser a través de Yeshua, nuestro Mesías. Únicamente. La palabra de vida, eso es lo que nos enseña. Y el Señor quiere, y es algo que está bien claro en la palabra. Él quiere habitar en medio de su pueblo. Él quiere caminar juntamente contigo. Él quiere verdaderamente estar en todo lo que tiene que ver con tu vida. Y que tú te cedas a Él. Que tú digas: Señor, aquí estoy, verdaderamente yo quiero que tú intervengas en mi vida. Tú tienes que confesarlo. Esto es algo personal. Esto es algo que tú tienes que hacer. Y tienes que confesarlo delante de Él. Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que tú intervengas en mi vida. Yo ya no quiero ir solo. Yo ya no quiero hacer lo que me da la gana. Quiero hacer lo que tú me has indicado, lo que dice tu palabra, porque es palabra de vida. Es necesario experimentar la presencia del Señor. Es necesario experimentarla. Es necesario buscarle, dice la palabra del Señor. Yo necesito buscarle. Y Él va a traer galardón para los que le buscan. Para los que le buscan en verdad. ¿Sí? Necesito experimentar su presencia. Porque ahí está el gozo. Ahí está el secreto de la vida verdaderamente, que va a tener éxito, que va a ser prosperada en las cosas que el Señor dice. ¿Sí? Ahí voy a experimentar paz, porque estoy en la presencia de mi Señor. Cuando yo entiendo que estar en la presencia del Señor es lo más importante, ¿sí? Todo lo demás se va a arreglar. El Señor va a tener cuidado de nuestras vidas, de nuestra situación, de todo tipo, emocional, económica, de nuestra salud, de todo lo que somos. Él va a tener cuidado y su voluntad se va a hacer en nuestras vidas. Es necesario que yo busque su presencia, verdaderamente le anhele a Él, no lo que me pueda dar. En consecuencia, Él va a bendecir, porque estoy buscando su reino y su justicia, y Él va a añadir todo lo que se requiere. Porque Él conoce lo que tú necesitas. Él conoce exactamente lo que tú necesitas. A mí me toca buscarle con todo mi corazón, buscarle en verdad. Y Él va a traer el gozo de la salvación a mi vida. Que el Señor tenga misericordia, que nos ayude a buscarle con toda humildad. Más allá del conocimiento, podríamos tener mucho conocimiento y no experimentar la presencia del Señor. Y es una tristeza que así sea. Yo necesito experimentar la presencia del Señor verdaderamente con humildad, como niño buscarle, como el niño que busca a su papá. Que el Señor tenga misericordia y nos pueda conceder verdaderamente estar buscando y ser una congregación que estemos en su presencia. Que el Eterno te bendiga.